Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Tirado Molina. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 17008619. Estoy estudiando una licenciatura en Derecho y actualmente estoy cursando el módulo llamado Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi reto es el número 5, que se llama ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha del día de hoy es 1 de abril del 2025. Le daremos respuesta a los siguientes casos. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatar los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencias para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en este caso, ya que se han encontrado varias violaciones de derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, la detención arbitraria, el trato degradante y la falta del acceso a los recursos judiciales necesarios. El maltrato que recibió Ana durante su detención, la actuación del policía y la omisión de las autoridades para responder su denuncia tiene un gran incumplimiento de obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, lo que da lugar a una responsabilidad internacional del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene la facultad de emitir sentencias vinculantes cuando los recursos internos de un país no son efectivos, y en este caso la omisión de las autoridades mexicanas contribuye a la falta de acceso a la justicia y la Corte interviene. Fundamentos jurídicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole por cualquier medio de expresión. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas del Estado, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona retenida o detenida debe ser informada de las razones por la cual su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad sin perjuicios de que continúe el proceso.
Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su elección. Artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley de la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Caso número 2. Durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en su domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se previó una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, el decreto previo serían 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través del cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que el arresto de Andrés, que sufrió por falta de un mecanismo judicial correcto que protegiera a través de sus derechos, violan varias disposiciones, ya que sufrió maltrato y las burlas públicas, y varias disposiciones tanto de la Constitución mexicana como de la Convención Americana sobre los derechos humanos, y da lugar a una responsabilidad internacional del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El arresto de Andrés por no poder pagar la multa impuesta por el decreto del gobernador constituye a una privación arbitraria de la libertad, ya que Andrés no tenía una residencia física ni ingresos para pagar la multa. La privación de la libertad debe de estar justificada por razones legales y debe ser ejecutada con respeto a las garantías procesales. Y como vemos en este caso, Andrés no podía cumplir con la multa, porque no tenía los recursos para hacerlo, lo cual no es una causa suficiente para la privación de su libertad. El decreto que imponía una multa económica seguida de la sanción del arresto no fue adecuada, ya que no se consideró la situación de vulnerabilidad del señor Andrés. El arresto de las 36 horas que sufrió el señor por una infracción administrativa sin considerar la imposibilidad de cumplir con la multa debido a la falta de recursos es desproporcionado y es violatorio a los derechos humanos del señor Andrés. Fundamentos jurídicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo número 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo de los casos y bajo de las condiciones que esta Constitución establece. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo número 5. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Artículo 8. Garantías judiciales.
Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableciendo con lo anterior por la ley en la sustanción de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. Conclusión. El deber del Estado mexicano conlleva la obligación del gobierno de asegurar el bienestar de sus ciudadanos a través de proteger los derechos humanos básicos. Esto brinda servicios fundamentales como la educación, la seguridad y la justicia y promueve el desarrollo económico y social. En términos prácticos, la obligación del Estado no considera en establecer políticas públicas eficaces, sino también de garantizar que se aplique de forma equitativa y eficaz. Posee la responsabilidad legal de indemnizar los perjuicios causados. En conclusión, la responsabilidad del Estado mexicano es un principal fundamento que busca equilibrar el poder gubernamental para la protección de los derechos de los ciudadanos, promoviendo la justicia y el bienestar social. Esto sería todo. Muchas gracias.